11 poderosas formas en las que podemos usar la sal. Sofía era una mujer de 40 años, esposa y madre, que llevaba años cuidando de su hogar, pero últimamente algo la perturbaba profundamente. Las conversaciones que oía en las reuniones familiares la dejaban inquieta. Chismes, juicios rápidos y comentarios llenos de maldad parecían haberse vuelto normales en las conversaciones familiares. Más de una vez había sentido la presión de unirse al grupo, de reírse de las críticas que hacían, aunque algo dentro de ella gritaba que eso no estaba bien. Sofía sabía que su deber como cristiana era diferente. Se encontraba en un conflicto. ¿Debía mantenerse en silencio para no ser la diferente? ¿O debía alzar la voz y defender los valores en los que creía? Esa presión constante la consumía y se preguntaba si era lo suficientemente fuerte para resistir la corriente. Una noche, mientras buscaba consuelo en las Escrituras, se encontró con Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. La frase resonó en su corazón. En tiempos antiguos, la sal no solo daba sabor, sino que tenía una función esencial. Preservaba los alimentos, los protegía de la corrupción. Así como la sal detenía la putrefacción en los alimentos, ella estaba llamada a ser un freno ante la corrupción moral de su entorno. No debía ceder, su papel era más profundo y vital. El significado del pasaje era claro. Ella era la sal. No estaba allí solo para encajar en las conversaciones familiares y seguir la corriente. Estaba allí para detener, con su presencia y sus palabras, la corrupción espiritual que veía a su alrededor. No era fácil, pero era necesario. Sofía entendió que ser sal significaba ser diferente, incluso si eso implicaba ser vista como alguien incómoda o extraña. Con esta nueva claridad, Sofía decidió actuar. La próxima vez que estuviera en una situación incómoda, no se quedaría en silencio. No lo haría con palabras agresivas, sino con amor firme y verdadero. Si alguien comenzaba a criticar o difamar a otros, ella podría desviar la conversación a algo más positivo o simplemente no participar. Creía firmemente en lo que debía hacer como cristiana, preservar la bondad y la verdad en medio de la corrupción. Pero después de que comenzó a actuar según sus convicciones, su familia, que antes la veía como una más del grupo, comenzó a percibirla de otra manera. Las miradas de incomodidad y los silencios prolongados en las reuniones familiares se volvieron más frecuentes. Cada vez que intentaba desviar una conversación dañina hacia algo más positivo, notaba cómo algunos intercambiaban miradas entre sí como si estuvieran compartiendo un juicio silencioso sobre ella. Las cosas empeoraron cuando su esposo, en un tono de preocupación, le confesó lo que había estado escuchando. Algunos de sus propios familiares comentaban a sus espaldas, burlándose de su santidad, diciéndole que se estaba volviendo fanática. Sofía sintió un golpe directo en el corazón. No solo se sentía aislada, sino también traicionada. ¿Cómo era posible que aquellos a quienes amaba tanto no pudieran entenderla? Esa noche, sola en la oscuridad de su habitación, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sofía nunca había querido ser motivo de burla para nadie, mucho menos para su propia familia. La tristeza se transformó en angustia, y en medio de esa tormenta interna, se preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando. ¿Por qué Dios la había puesto en esta situación? Se sentía profundamente sola, a pesar de estar rodeada de personas. La presión para ceder y simplemente adaptarse a su entorno se volvía cada vez más abrumadora. Agotada por el sufrimiento, Sofía se arrodilló al lado de su cama. No tenía fuerzas para orar con palabras elegantes o largas, solo tenía su corazón roto.
En un susurro casi inaudible dijo: «Señor, no puedo más. Me siento sola, incomprendida y rechazada. Ayúdame a entender por qué estoy pasando por esto. Dame fuerzas, porque siento que las pierdo». Y entonces, en medio de su dolor, algo profundo ocurrió. Mientras Sofía permanecía en silencio, con las manos juntas y la cabeza inclinada, sintió que una paz inexplicable comenzaba a envolver su corazón. No fue un consuelo inmediato ni una solución a todos sus problemas, pero fue un recordatorio suave y poderoso. Dios estaba con ella. No importaba cuán incomprendida se sintiera por los demás, su Padre Celestial la entendía perfectamente. Las palabras de Jesús volvieron a su mente con fuerza renovada. Vosotros sois la sal de la tierra. No era fácil ser sal en medio de la corrupción, no era cómodo, pero era necesario. Su dolor tenía un propósito, aunque en ese momento no pudiera verlo. Sofía comprendió que el sufrimiento que experimentaba no era señal de que estaba haciendo algo mal, sino una confirmación de que estaba en el camino correcto. Mientras seguía orando, empezó a decir con más confianza: «Señor, sé que tú me has llamado a ser la sal de la tierra. Ayúdame a seguir siendo fiel, aun cuando los demás no lo entiendan. Dame fuerzas para amar, incluso cuando me rechazan. Dame palabras de sabiduría y paz, para que, aunque no me escuchen ahora, un día puedan ver tu verdad a través de mí. Gracias porque no estoy sola, porque tú estás a mi lado». Después de esa oración, Sofía sintió como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. No era que la situación con su familia fuera a cambiar de inmediato, ni que dejaría de dolerle el rechazo, pero había encontrado consuelo en Dios. Su sufrimiento ya no era algo que la aplastaba. Ahora lo veía como una parte de su misión, un sacrificio necesario para mantenerse fiel a los principios que le había dado el Señor. Incluso en medio del rechazo, Sofía había encontrado algo invaluable: la confianza en que Dios estaba usando su sufrimiento para un propósito mayor. Sabía que su rol no era ser aceptada por todos, sino ser fiel a su llamado. A partir de ese momento, Sofía comenzó a ver su dolor desde otra perspectiva. El sufrimiento de sentirse traicionada por su familia, aunque difícil, era parte de lo que significaba seguir a Cristo. Jesús también había sido rechazado y malentendido, incluso por aquellos más cercanos a él. Si él, que era perfecto, había enfrentado incomprensión y burla, ¿por qué ella, una simple seguidora, esperaría menos? Las Escrituras le recordaban que el camino del discípulo no era fácil. En Juan 15, Jesús había dicho: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia». Estas palabras resonaban profundamente en Sofía. Comprendía que ser sal significaba ser diferente, y esa diferencia inevitablemente traía rechazo. Con el tiempo, los actos silenciosos pero firmes de Sofía comenzaron a hacer eco en su familia, aunque al principio no se diera cuenta. Su constante decisión de no participar en las conversaciones llenas de chismes o juicios cambió el ambiente poco a poco. Su serenidad y su negativa a unirse a la crítica hicieron que algunos comenzaran a reflexionar sobre sus propias palabras. Su esposo, quien al principio no entendía su postura, empezó a notar la paz con la que Sofía manejaba las tensiones familiares. Fue un proceso lento, pero su ejemplo de bondad, paciencia y amor incondicional comenzó a desarmar las barreras de burla y resentimiento. Incluso su cuñada, que antes la criticaba abiertamente, se encontró acudiendo a Sofía en momentos de necesidad, buscando consejo.
sin que Sofía tuviera que levantar la voz o forzar el cambio, su familia comenzó a transformarse, volviéndose más cuidadosa en sus palabras, más empática y menos dispuesta a participar en la crítica dañina. Sofía había sido la sal, preservando lo bueno y sembrando semillas de cambio, que con el tiempo comenzaron a florecer en un hogar más unido y lleno de respeto. La historia de Sofía es inspiradora, pero es solo una de las muchas formas que tiene la sal de guiarnos espiritualmente. A continuación, vamos a ver 10 formas poderosas de usar la sal en tu día a día. Quédate hasta el final porque te aseguro que después de este video no verás la sal de la misma forma y la usarás como ayuda espiritual. Pero antes deseo hacer un pequeño comentario. A la mayoría de ustedes les inspira y fortalece escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través del uso de la sal. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungirse las manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el segundo uso de la sal. 2. Usa la sal para conservar tus relaciones. En la carta de Pablo a los Colosenses se esconde un secreto que pocos perciben a simple vista. En Colosenses 4, Pablo da un consejo que puede transformar la forma en que nos relacionamos con los demás. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí, la sal no es solo un condimento común, es una metáfora poderosa, cargada de significado. La sal en tiempos bíblicos era fundamental para preservar los alimentos. Sin refrigeración, la carne y otros productos se descomponían rápidamente. Así que cuando Pablo menciona la sal en el contexto de las relaciones, está señalando algo vital. Nuestras palabras tienen el poder de preservar o destruir. ¿Qué sucede cuando hablamos sin gracia? Nuestras palabras se vuelven corrosivas, capaces de romper lazos, sembrar discordia y dejar cicatrices profundas. Pero cuando Pablo nos insta a hablar con palabras sazonadas con sal, está diciendo algo explosivo. Nos está llamando a que nuestras palabras tengan el mismo efecto que la sal, que preserven lo bueno, que mantengan la frescura de las relaciones, que eviten la corrupción del rencor y la amargura. La sal, en este caso, es la gracia de Dios, que transforma palabras comunes en herramientas para edificar, sanar y restaurar. Imagina una conversación difícil, una discusión con alguien que amas o un conflicto en el trabajo. Tienes dos opciones: usar palabras impulsivas, cargadas de ira y egoísmo, o elegir palabras que, aunque firmes, estén sazonadas con la sal de la gracia de Dios. Esta última opción es la más difícil, pero es la que preserva la relación. Tus palabras pueden marcar la diferencia entre una reconciliación o una ruptura irreparable. Pablo te da la clave para resolver conflictos. Deja que cada palabra que salga de tu boca esté impregnada de bondad, sabiduría y verdad. La gracia que proviene de Dios no es débil, es poderosa. Puede calmar tormentas, apagar incendios de rencor y restaurar puentes quebrados. ¿Qué hacer cuando sientes que tus palabras están a punto de causar daño? Haz una pausa. Imagina un pequeño montoncito de sal en tu mano, recordando su propósito. Ora, pide a Dios que llene tu boca con palabras que preserven, que construyan y que honren a los demás. Que la sal sea un recordatorio físico y espiritual de la gracia que debemos transmitir. Señor, dame sabiduría para hablar con amor y verdad, para que mis palabras no destruyan, sino que preserven lo bueno y edifiquen a quienes me rodean.
Haz que mis palabras reflejen a Cristo, que cada conversación sea una oportunidad para demostrar tu gracia. Amén. 3. Usa la sal para sanar. Puede que hace tiempo que sientas que hay áreas de tu vida que parecen estancadas. Problemas que no cambian, relaciones que se han vuelto distantes o dolores emocionales que siguen latentes a pesar del paso del tiempo. Sientes que hay partes de tu vida que están rotas, como si fueran aguas estancadas que nunca logran fluir con libertad. El peso de la rutina diaria, de las heridas no resueltas o los corazones distantes, te hace sentir agotado y sin esperanza de cambio. En las Escrituras, la sal tiene un significado más profundo que el simple sabor o la preservación. En Reyes 2, Eliseo utiliza sal para purificar las aguas de una ciudad que estaban contaminadas y causaban muerte y esterilidad. Este acto no es solo físico, sino también espiritual. La sal en este contexto simboliza la sanación que Dios puede traer a aquello que parece perdido. Así como Eliseo sanó las aguas con un simple puñado de sal, Dios puede sanarte a ti, restaurar las áreas de tu vida que parecen insalvables. La sal, en manos de Dios, es mucho más que un mineral, es un agente de restauración. Ezequiel nos habla también del poder de la sal, pero con un giro interesante. Sus ciénagas y sus pantanos no se sanearán, quedarán para salinas. Aquí, las aguas no sanadas simbolizan corazones endurecidos, aquellos que, alejados de Dios, han dejado que la amargura y el resentimiento los transformen en tierras estériles. Sin Dios, todo se estanca, se endurece. Pero aún así, la sal sigue siendo un recordatorio de que lo que Dios toca puede ser restaurado. En tiempos antiguos, las salinas eran vistas como fuentes de vida y restauración. Las aguas saladas que no podían beberse aún tenían un propósito: curar, sanar heridas y purificar. En la vida cotidiana, estas imágenes de las Escrituras nos recuerdan que, aunque algunas áreas de nuestras vidas parezcan heridas, estancadas o inamovibles, Dios tiene el poder de sanarlas. La sal, al igual que en los tiempos de Eliseo, es símbolo de la intervención divina en lo que parece roto. ¿Cómo puedes aplicar este mensaje a tu vida diaria? Quizás sientas que hay relaciones familiares que se han deteriorado o problemas emocionales que llevas arrastrando por años. Quizás un dolor físico o espiritual ha estado presente, como un pantano que nunca se limpia. La Biblia te recuerda que Dios puede intervenir de manera sorprendente. Él puede sanar no solo tu cuerpo, sino también tus emociones, tu mente y tus relaciones. Imagina un simple acto. Durante tu oración por sanidad, tanto física como espiritual, puedes tomar un poco de sal y añadirla a un vaso de agua. Este gesto no tiene poder por sí mismo, pero es un acto simbólico, una representación de tu fe en que Dios puede purificar y restaurar lo que parece perdido. Mientras oras, puedes decir: Señor, así como Eliseo usó la sal para sanar las aguas, te pido que sanes mi vida. Donde haya dolor, amargura o heridas, que tu poder me limpie y me restaure. 4. Usa la sal para traer bondad a tu entorno. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, no es solo un elogio, es un mandato cargado de responsabilidad. La sal, en la época de Jesús, tenía dos funciones esenciales: dar sabor y conservar. No existían los refrigeradores, por lo que la sal preservaba los alimentos de la descomposición, evitaba que la carne se pudriera. De la misma manera, Jesús pide a sus seguidores que preserven lo bueno en la sociedad y eviten su deterioro moral y espiritual. Es una imagen dramática porque sin esa sal, sin esa influencia positiva, todo se pudre, todo se pierde.
Ahora leamos de nuevo el versículo entero. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero aquí hay una advertencia implícita, un peligro. Jesús dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Jesús plantea un escenario de tragedia espiritual. Si los creyentes pierden su salinidad, entonces han fallado en su propósito. Su salinidad es su capacidad para transformar, influir y resistir el mal. Ya no sirven para nada más que para ser echados fuera y pisoteados por los hombres. Es un llamado a mantenernos firmes, alertas, porque si dejamos de ser esa influencia preservadora, nos volvemos irrelevantes y desechables en el plan de Dios. En nuestra vida diaria, este verso tiene un eco profundo. Nos desafía a examinar nuestra fe y nuestra influencia. ¿Estamos realmente marcando la diferencia? ¿Estamos conservando la bondad en nuestras familias, comunidades y en el mundo? ¿O nos hemos desvanecido dejándonos arrastrar por la indiferencia y la comodidad? Para aplicar esta metáfora bíblica en nuestras vidas, hay varias formas prácticas de utilizar este conocimiento. Imagina que enfrentas una situación en tu trabajo donde el ambiente es tóxico, lleno de chismes y competencia desleal. Ser sal aquí significa rechazar esa conducta, no dejarte llevar por la corriente de negatividad y en su lugar, ser un ejemplo de integridad fomentando un cambio positivo. La sal en este caso no actúa silenciosamente, es intencional y activa. En tu familia o comunidad, ser sal implica tomar una posición firme por lo correcto, aunque eso signifique incomodidad o enfrentamientos. Así como la sal es evidente cuando está presente en la comida, tu presencia como creyente debe notarse por la paz, la justicia y el amor que preservas y extiendes a los demás. Un acto simbólico que podrías hacer durante tu oración diaria es tener un pequeño frasco de sal cerca. Mientras oras, toma un momento para reflexionar sobre tu influencia en el mundo. Pídele a Dios que te dé la fuerza para seguir siendo una presencia positiva, para que no te desvíes ni te desvanezcas. Esta sal física puede ser un recordatorio constante de la sal espiritual que debes ser. Señor, hoy me presento ante ti con este frasco de sal, recordando el llamado que me haces a ser una influencia positiva en el mundo. Así como la sal da sabor y preserva, te pido que me ayudes a preservar la bondad y a ser un agente de paz y justicia en mi entorno. No permitas que mi fe se desvanezca, Señor. Fortalece mi espíritu para que en todo momento pueda reflejar tu amor y verdad. Que mi vida, como esta sal, haga la diferencia donde quiera que esté. Dame sabiduría y valentía para ser fiel a tu llamado. En tu nombre, amén. 5. Usa la sal para renovar tu compromiso con Dios. En el día a día, puede que te enfrentes a decisiones difíciles, momentos de frustración o tentaciones de apartarte de lo correcto. A veces, en medio de las preocupaciones y el agotamiento, es fácil tomar atajos, ignorar esa voz interior que te recuerda lo que es correcto, o caer en actitudes que sabes que no están alineadas con lo que Dios espera de ti. Es fácil desviarse sin siquiera darse cuenta, dejando que el malestar, la impaciencia o el resentimiento se instalen lentamente. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Un ejemplo poderoso es el relato de Abimelech, el cual después de destruir la ciudad de Siquem, esparce sal sobre sus ruinas. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Este acto no era solo simbólico, significaba una maldición, una señal de desolación total.
La sal, que a menudo representa la preservación y la sanidad, aquí se transforma en un símbolo de juicio y destrucción. Esparcir sal sobre la tierra la hacía estéril, incapaz de producir vida. Esta imagen nos recuerda lo que puede ocurrir cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Nuestras vidas, relaciones y corazones pueden volverse estériles, sin fruto, incapaces de florecer. La desobediencia a Dios no solo nos aleja de su paz, sino que puede llevarnos a una verdadera destrucción espiritual. Como las tierras malditas de Siquem, cuando no escuchamos su voz y seguimos nuestros propios caminos, podemos experimentar un vacío, una desolación en nuestras almas que afecta cada parte de nuestra vida, el hogar, las relaciones e incluso nuestra propia salud emocional. Pero, ¿cómo puedes evitar caer en esa desolación? La clave está en la obediencia y en mantener una relación constante con Dios. Reconocer que todos podemos errar y alejarnos de su voluntad, pero que su misericordia está siempre disponible cuando volvemos a Él con un corazón arrepentido. Es en ese momento cuando, en lugar de la maldición que representa la sal, encontramos la restauración. Dios, en su bondad, puede transformar el juicio en perdón, la esterilidad en fertilidad espiritual, si estamos dispuestos a escuchar su voz y corregir el rumbo. Un método práctico que puede ayudarte es llevar un diario espiritual. Este no es solo un lugar para escribir tus pensamientos, sino un espacio sagrado donde puedes reflexionar sobre las decisiones que has tomado, los errores que has cometido y los momentos en los que sientes que te has alejado de la voluntad de Dios. Escribir te permite ver con claridad dónde te has desviado y te ayuda a buscar activamente el arrepentimiento. Al hacerlo, estás tomando un paso consciente para evitar la desolación que puede traer la desobediencia. En esos momentos de reflexión, también es vital orar, entregando a Dios tus errores y pidiéndole que te guíe de vuelta a su verdad. Una oración simple pero poderosa podría ser: Señor, ayúdame a ser obediente a tu voluntad y evitar los caminos que me lleven a la desolación. Perdóname cuando me he desviado y guíame siempre hacia la luz de tu verdad. Amén. Esta oración es un recordatorio de que, aunque todos fallamos, siempre podemos volver a Dios en busca de perdón y guía. Dios no quiere vernos en un estado de desolación espiritual, pero nos da la libertad de elegir. El camino de la obediencia puede parecer más difícil a veces, especialmente cuando todo a tu alrededor te presiona a actuar de otra manera, pero es el único que conduce a una vida plena, llena de paz y fruto. El mensaje de la sal como maldición en la historia de Abimelech nos advierte del costo de la desobediencia, pero también nos recuerda el poder transformador de la obediencia. En lugar de la esterilidad que trae el pecado, Dios nos ofrece abundancia espiritual. En lugar de ruinas, nos ofrece un hogar restaurado y lleno de su presencia. La clave está en estar atentas a nuestras decisiones, buscando siempre vivir conforme a su voluntad, evitando los atajos que nos llevan a la destrucción y confiando en que Dios puede restaurar lo que parece perdido si volvemos a Él de todo corazón. 6. Usa la sal para recibir discernimiento. La rutina está llena de responsabilidades, decisiones pequeñas pero importantes. Cómo manejar las tensiones familiares, resolver conflictos con los hijos o cómo responder a situaciones que no esperabas. A veces te encuentras en medio de discusiones, malentendidos o momentos en los que parece que las palabras correctas simplemente no llegan. Las emociones pueden ser intensas y el caos parece reinar en el hogar, dejando una sensación de incertidumbre. En estos momentos te preguntas: ¿cómo puedo mantener la paz en medio de tantos problemas?
El Nuevo Testamento nos ofrece una respuesta poderosa en las palabras de Jesús sobre la sal. Jesús dice, «Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros». Esta frase, aunque breve, es sorprendentemente profunda. La sal, en este contexto, simboliza la sabiduría y el discernimiento espiritual que necesitamos para vivir en armonía con los demás. Jesús nos dice que debemos tener sal en nosotros mismos, lo que significa que debemos estar llenos de esa sabiduría interior que nos ayuda a tomar decisiones correctas y a mantener la paz en nuestras relaciones. En tu día a día, tener sal en ti mismo podría ser la diferencia entre responder con calma o dejarte llevar por la ira en una discusión. Es esa sabiduría que te hace pausar antes de hablar, discernir lo que realmente está pasando en el corazón de los demás y actuar con amor, incluso cuando te sientes herida o frustrada. La sal representa la capacidad de ver más allá de la superficie de las situaciones y tener un espíritu que busca la paz en medio de la tormenta. Pero Jesús también advierte sobre el peligro de perder esa sal. Si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La sal que ha perdido su sabor no tiene ningún propósito. Ha perdido su esencia. Lo mismo ocurre con nosotros cuando dejamos de buscar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Perdemos el equilibrio y en lugar de ser una fuente de paz en nuestro hogar, nos convertimos en parte del caos. La sal insípida no puede sazonar ni preservar. Se vuelve inútil. Es un recordatorio serio de que necesitamos mantenernos conectados a Dios para no perder nuestra capacidad de discernir lo correcto. Esto puede verse en los momentos en los que te sientes abrumado, agotado o emocionalmente desgastado, y es fácil caer en la trampa de reaccionar de manera impulsiva o poco amorosa. Sin esa sal que es la sabiduría divina, se vuelve más difícil mantener la paz con los demás y los conflictos pueden escalar rápidamente. Jesús nos llama a mantener nuestra sal intacta para que en lugar de ser agentes de discordia, seamos portadores de paz y reconciliación. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Mantener la sabiduría y el discernimiento espiritual comienza con la oración y la reflexión. En medio de tus tareas diarias, puedes hacer pausas para pedir a Dios que te llene de su sabiduría, para que puedas responder con paciencia y amor, en lugar de reaccionar impulsivamente. Puedes reflexionar en oración sobre las áreas de tu vida donde has perdido la sal y pedirle a Dios que te la devuelva, que renueve tu capacidad de discernir lo correcto. Una oración que puede guiar este proceso es: Señor, ayúdame a tener sal en mí mismo, a mantener la sabiduría y el discernimiento en cada decisión que tomo, que en los momentos de conflicto pueda actuar con calma y amor, buscando siempre la paz. No permitas que pierda mi esencia y guíame en cada paso que doy para ser una fuente de paz en mi hogar y con los que me rodean. Amén. Esta oración es un recordatorio de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos constantemente la guía de Dios para mantener esa sal que nos ayuda a discernir lo correcto y a vivir en paz. Es un llamado a la acción diaria, a buscar su sabiduría en cada detalle de nuestras vidas y a ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás. En tu vida diaria podrías empezar a practicar el discernimiento haciendo algo tan simple como respirar profundamente antes de responder en una situación tensa, o dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre tus decisiones. Pregúntate: ¿estoy actuando con sabiduría?
¿Estoy siendo una fuente de paz en mi hogar? De esta manera, estarás cultivando esa sal interna, ese discernimiento que te ayudará a vivir en armonía con los demás y a encontrar la paz que tanto anhelas. 7. Piensa en la sal como advertencia de vivir en el pasado. Hay momentos en los que el pasado pesa. Tal vez se trata de decisiones que no salieron como esperaba, relaciones rotas o momentos difíciles que dejaron cicatrices profundas. Puede que a veces, en medio de las tareas diarias, los recuerdos regresen y el deseo de aferrarse a lo que ya quedó atrás sea tentador. El apego al pasado, a lo conocido, puede resultar más fácil que enfrentarse al futuro incierto que Dios te llama a abrazar. El relato de la esposa de Lot en Génesis 19 es un poderoso recordatorio del peligro que supone mirar atrás cuando Dios nos llama a avanzar. En medio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios había dado una instrucción clara: no mirar atrás. La esposa de Lot, desobedeciendo esa orden, se volvió hacia lo que estaba dejando, y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Una imagen dramática, cargada de advertencia, que nos muestra las consecuencias de no confiar plenamente en Dios y su plan para nuestras vidas. El significado detrás de este acto es profundo. La esposa de Lot no solo desobedeció, sino que su mirada atrás representaba un apego a lo que Dios ya le había pedido que dejara. El pasado, por muy familiar que sea, a menudo puede mantenernos atrapados, impidiendo que avancemos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al mirar atrás, la esposa de Lot perdió su futuro. Se quedó congelada en el tiempo, atrapada en lo que ya no debía ser parte de su vida. Este relato bíblico puede reflejar tus propios momentos de transición o cambio. Quizás Dios te está llamando a dejar atrás actitudes, pensamientos o relaciones que ya no son saludables para ti. Puede que sea difícil avanzar sin mirar atrás, sin aferrarte a lo que ya conocías, pero el mensaje es claro: mirar atrás cuando Dios te llama a seguir adelante puede llevarte a la desolación, no solo física, sino emocional y espiritual. En la vida diaria, esto puede aplicarse cuando sientes nostalgia por lo que ya pasó o por lo que podrías haber hecho diferente. Puede que te aferres a sentimientos de culpa o resentimiento, a recuerdos de momentos en los que desearías haber actuado de otra manera. Pero Dios te está llamando a avanzar, a dejar atrás esas cargas que te mantienen anclado al pasado y a confiar en que su plan es mucho mejor que cualquier cosa que quedó atrás. El uso de la sal como símbolo en este pasaje es impactante. La estatua de sal de la esposa de Lot se convierte en un monumento a la desobediencia y al apego al pasado. Pero ¿cómo podemos tomar esta advertencia y aplicarla para transformar nuestras vidas? En momentos de cambio o transición, cuando sientes que el pasado te sigue llamando, puedes usar la sal de una manera simbólica en tu oración. Así como Dios usó la sal para advertirnos sobre las consecuencias de mirar atrás, puedes tomarla como un recordatorio de que es hora de soltar lo que te retiene. En un momento de oración, podrías sostener un poco de sal en tus manos y, mientras oras, pedir a Dios que te dé la fortaleza para soltar el pasado y no volver a lo que Él ya te ha pedido que dejes. Puedes orar algo como: Señor, sé que me estás llamando a avanzar, a dejar atrás lo que me ha mantenido atrapada. Ayúdame a no mirar atrás, a no aferrarme a lo que ya no me corresponde. Dame la fuerza para caminar hacia el futuro que tienes preparado para mí, confiando en que tus planes son mejores que cualquier cosa que haya dejado atrás. Amén. Recuerda que el futuro que Dios te ofrece está lleno de promesas, de oportunidades para crecer y sanar,
pero no puedes avanzar si sigues mirando atrás. La sal, en este contexto, es un recordatorio de lo que se pierde cuando te aferras a lo que Dios ya ha decidido que debe quedarse atrás. No dejes que tu vida se convierta en una estatua de sal congelada en el tiempo, incapaz de moverse hacia lo nuevo que Dios tiene para ti. En cada paso que das hacia adelante, Dios camina contigo, abriéndote un camino lleno de esperanza y sanidad. Pero ese camino solo puede recorrerse si confías en Él, si dejas atrás el peso del pasado y te entregas completamente a su voluntad. 8. Usa la sal para sanar el estrés y cansancio. Cuidar de la familia, preparar las comidas, organizar el día a día, todo se convierte en una danza repetitiva. Sin embargo, en medio de esas tareas, puede que sientas una llamada más profunda, una sensación de que todo lo que haces debe tener un propósito mayor. Quizás te preguntas, ¿cómo puedo hacer que lo cotidiano sea una ofrenda agradable a Dios? ¿Cómo puedo sentir que estas pequeñas cosas tienen un sentido espiritual? En el Antiguo Testamento, la sal jugaba un papel crucial en los sacrificios ofrecidos a Dios. En Éxodo 30, Dios instruyó a Moisés a preparar incienso sazonado con sal, puro y santo. La sal no solo preservaba los alimentos, sino que tenía un simbolismo más profundo. Representaba la pureza, la incorruptibilidad y el compromiso inquebrantable con lo sagrado. Cada sacrificio ofrecido a Dios debía ser puro y la sal garantizaba esa pureza. Este uso de la sal en los sacrificios resalta un principio que puedes aplicar a tu vida cotidiana. Dios no solo espera grandes gestos o sacrificios dramáticos, Él también valora los pequeños sacrificios de amor hechos con un corazón puro. Las tareas diarias, aunque a menudo pasan desapercibidas, pueden ser una ofrenda sagrada si las haces con la intención correcta. Cada plato que preparas, cada rincón que limpias, puede ser un acto de adoración cuando lo ofreces con un corazón consagrado. Pero para que esos actos cotidianos sean realmente una ofrenda pura, necesitas preservar tu corazón y tus intenciones con la sal espiritual. Al igual que los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser sazonados con sal para ser aceptados por Dios, tu vida debe ser sazonada con la pureza y el deseo de agradar a Dios en cada pequeña cosa que haces. Esto significa que no se trata solo de hacer las cosas bien, sino de hacerlas con un corazón puro y devoto. En las culturas antiguas, la sal también simbolizaba algo incorruptible. Al aplicarlo a tu vida, significa que tu servicio a Dios debe ser firme, sin dobleces, y con la intención de mantener la pureza en todo lo que haces. Así como la sal no se corrompe, tu sacrificio diario, por pequeño que parezca, no debe corromperse por la queja, la rutina o el cansancio. Es fácil dejar que la monotonía o el agotamiento empañen tu servicio. Sin embargo, la sal espiritual te recuerda que todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, tiene valor cuando es ofrecido con sinceridad y dedicación. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida diaria? Cuando te sientas abrumado por las tareas cotidianas, cuando el cansancio y la rutina pesen en tu corazón, puedes detenerte y recordar que incluso esas pequeñas cosas son importantes para Dios. Cada acción, desde cuidar de tu familia hasta las tareas más insignificantes, puede ser consagrada a Él si lo haces con el deseo de agradarle y de servirle con un corazón puro. Una forma práctica de recordar este principio es durante una oración de consagración. Puedes tomar un poco de sal y sostenerla en tus manos como símbolo de esa pureza y preservación que deseas en tu vida. Mientras oras, puedes pedirle a Dios que te ayude a mantener tus acciones y tu corazón puros, que te dé fuerza para ofrecer cada momento de tu vida
como un sacrificio agradable a Él, podrías orar algo como esto: Señor, en este momento consagro cada parte de mi vida y mis acciones a ti. Así como la sal preserva y purifica, te pido que purifiques mi corazón, mis pensamientos y mis intenciones. Que cada pequeño sacrificio que hago en mi vida diaria sea una ofrenda agradable a ti. Dame la fuerza para mantenerme incorruptible en medio de las dificultades y que cada acto, por pequeño que sea un reflejo de mi amor por ti. Amén. Esta oración te ayudará a recordar el valor espiritual de cada tarea cotidiana. El acto simbólico de sostener la sal te conecta con el antiguo uso de la sal en los sacrificios y te recuerda que lo que ofreces hoy, tu tiempo, tu esfuerzo, tu amor, es también una ofrenda a Dios. El sacrificio diario no siempre es fácil. A veces el agotamiento o la frustración pueden hacer que te sientas lejos de Dios o que tu servicio pierda su brillo. Pero al recordar el simbolismo de la sal en las ofrendas del Antiguo Testamento, puedes renovar tu compromiso de hacer todo con pureza y dedicación. Tu vida, al igual que el incienso sazonado con sal, puede ser una ofrenda santa y pura, un sacrificio constante que sube hasta Dios como un aroma agradable. 9. Usa la sal para mejorar tu relación con Dios. Imagina que has dedicado gran parte de tu vida a cuidar de tu hogar y tu familia. Cada día está lleno de tareas repetitivas: cocinar, organizar, escuchar a los demás y asegurar que todo funcione en armonía. Pero en medio de esta rutina, a veces te preguntas: ¿qué sucede con mi relación con Dios? ¿Estoy cumpliendo mi parte en el compromiso que hice con Él? ¿Cómo puedo mantener mi fe y mi devoción tan firmes como lo fueron en el pasado? La Biblia nos ofrece una imagen poderosa sobre el compromiso duradero a través del símbolo de la sal en los pactos. En el Antiguo Testamento, la sal era mucho más que un condimento para sazonar los alimentos. Representaba pureza, perdurabilidad y compromiso firme. Dios le dijo a Moisés en Levítico: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás faltar jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». Este mandato resalta la importancia de que cada ofrenda y sacrificio estuviera marcado por la sal, asegurando que el pacto entre Dios y su pueblo fuera eterno y puro. La sal preservaba, sellaba un compromiso que no podía ser roto. En Números 18 se menciona nuevamente el pacto de sal, un pacto perpetuo entre Dios y los levitas que simbolizaba una relación inquebrantable destinada a durar para siempre. Así como la sal preservaba los alimentos, el pacto de Dios con su pueblo era preservado, puro y constante. Este pacto es también un recordatorio para nosotros hoy. Nuestra relación con Dios, si está sellada con ese pacto de sal, debe ser firme, duradera y pura. Ahora piensa en tu vida diaria. El compromiso y la fidelidad no son solo importantes en tu relación con Dios, sino también en tus relaciones humanas, tu matrimonio, tu familia, tus amistades. Es fácil perder de vista estos compromisos cuando las preocupaciones diarias nos abruman, pero la Biblia nos recuerda que los pactos son sagrados. La sal nos enseña que debemos preservar nuestras promesas y mantener la pureza en nuestros compromisos, ya sean espirituales o en nuestras relaciones personales. En las culturas antiguas, un pacto de sal simbolizaba una amistad duradera, un acuerdo que no se podía romper. Al compartir una comida sazonada con sal, se sellaba un acuerdo de lealtad. De manera similar, en nuestra vida diaria, la sal puede ser un símbolo de cómo debemos vivir con fidelidad, tanto a Dios como a las personas que amamos.
Quizás te enfrentes a momentos en los que mantener tu compromiso con Dios y con los demás parece difícil. El desgaste de la rutina, los problemas familiares o las decepciones pueden hacer que te preguntes si es posible seguir adelante con la misma fuerza y dedicación de antes. Pero aquí es donde el simbolismo de la sal cobra importancia. Así como la sal preserva lo bueno y lo puro, Dios puede preservar tu fe, tu compromiso y tus relaciones, si estás dispuesto a confiar en Él y renovar tus pactos espirituales y emocionales. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida diaria? Una manera es renovar tu compromiso con Dios a través de la oración y el estudio bíblico. Hazlo conscientemente, como un acto de fe, usando la sal como un recordatorio tangible de la permanencia de ese pacto. Durante una oración de compromiso, puedes tener un pequeño plato de sal como símbolo de tu fidelidad y pedirle a Dios que preserve tu corazón y tus promesas. Por ejemplo, podrías orar: Señor, te agradezco por tu pacto eterno conmigo, que yo también pueda ser fiel a mis promesas, así como tú eres fiel a las tuyas. Haz que mi compromiso contigo sea fuerte y duradero, como la sal que preserva y purifica. Ayúdame a mantener la pureza en mi relación contigo y con los demás. Amén. Este acto sencillo pero significativo puede servir como un recordatorio poderoso de que, aunque la vida puede ser complicada y abrumadora, tu compromiso con Dios y tus seres queridos debe mantenerse firme y puro. Así como la sal no se corrompe, tú también puedes resistir las tentaciones de la vida que buscan debilitar tu fe o tus promesas. La sal en los pactos bíblicos es más que un simple elemento simbólico. Es un llamado a la fidelidad, a la constancia y a la pureza en cada aspecto de nuestra vida. Debemos preservar nuestra relación con Dios como algo sagrado, manteniendo nuestros corazones puros y nuestras intenciones firmes. Si en algún momento te sientes desconectado o abrumado por las responsabilidades de la vida, recuerda el pacto de sal, un pacto que no se rompe, un compromiso que perdura, una relación que Dios quiere preservar contigo para siempre. En este pacto Dios siempre es fiel, pero también nos llama a serlo. Y así como la sal preserva lo que es valioso, tú también puedes preservar tu relación con Él, renovando constantemente tu compromiso a través de la oración, la reflexión y el servicio. 10. Usa la sal para obtener motivación imparable. Imagina tu vida diaria llena de responsabilidades, tareas repetitivas y compromisos familiares. A menudo, entre cocinar, limpiar y atender a los demás, puedes sentir que las demandas del día dejan poco espacio para tu propia conexión con Dios. A veces te preguntas si estás dando lo mejor de ti en tu relación con Él, o si simplemente estás ofreciendo lo que te queda al final del día, una oración rápida o un pensamiento fugaz. ¿Es esto un sacrificio que agrada a Dios? En el Antiguo Testamento la sal era un elemento esencial en los sacrificios que se ofrecían a Dios. En Ezequiel 43:24, Dios da instrucciones claras. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán en holocausto a Jehová. La sal no era solo un ingrediente más. Simbolizaba la pureza, la integridad y la consagración total del sacrificio. Al usar sal en los sacrificios, se aseguraba que la ofrenda era completa, sin corrupción, algo digno de ser presentado ante Dios. No había lugar para lo mediocre o lo incompleto. Al leer este pasaje, puede que pienses que los sacrificios de animales ya no son parte de nuestra vida, pero el principio detrás de este acto sigue siendo profundo y relevante. Hoy nuestros sacrificios son diferentes, pero igual de importantes.
Se manifiestan en nuestras oraciones, en el tiempo que dedicamos a Dios, en las acciones de servicio que realizamos por los demás y en cada momento que elegimos ofrecerle algo con nuestro corazón. El mensaje aquí es claro. Dios quiere lo mejor de nosotros, lo íntegro, lo puro, lo consagrado. En Levítico 2, Dios insiste nuevamente en la importancia de la sal en las ofrendas. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás faltar jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal aquí simboliza no solo la pureza, sino también el pacto duradero con Dios. Cada vez que ofrecían un sacrificio sazonado con sal, el pueblo recordaba la fidelidad de Dios hacia ellos y la pureza que Él espera en sus ofrendas. Ahora, en la cotidianidad de tu vida, puedes preguntarte, ¿cómo puedo ofrecer mi vida, mis esfuerzos y mi tiempo a Dios con la misma pureza e integridad que aquellos sacrificios antiguos? No se trata solo de cumplir con lo que toca, sino de hacerlo con un corazón consagrado, sabiendo que cada acto, por pequeño que sea, puede ser una ofrenda agradable si lo hacemos con sinceridad. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu sacrificio sea digno y puro? Antes de ofrecer cualquier oración, cualquier acto de servicio o incluso una ofrenda física, es útil tomarte un momento para reflexionar sobre tus intenciones. ¿Lo estoy haciendo por obligación o realmente porque quiero agradar a Dios? La sal en los sacrificios bíblicos nos recuerda que lo que ofrezcamos debe ser sazonado con pureza y verdad. Antes de dar, puedes hacer una oración pidiendo a Dios que purifique tus intenciones y tus acciones, para que lo que ofrezcas sea completo y sincero. Quizás te enfrentes a días en los que el cansancio y la rutina hacen que tus oraciones y ofrendas sean rápidas, casi automáticas. Es fácil caer en el ritmo de la vida y perder de vista la importancia de dar lo mejor de ti a Dios. Pero aquí es donde la sal entra en juego, como un recordatorio tangible de que incluso en las pequeñas cosas, la pureza y la intención correcta importan. Un método práctico para aplicar esta enseñanza en tu vida diaria es incorporar un momento de consagración antes de ofrecer cualquier cosa a Dios. Puedes tener un pequeño plato de sal como un símbolo visual de lo que estás pidiendo, pureza en tus acciones y sinceridad en tu corazón. Mientras oras puedes pedir: Señor, antes de ofrecerte mi tiempo, mi oración o mi servicio, te pido que purifiques mis intenciones, que cada cosa que haga esté sazonada con la sal de tu pureza, que no te des solo lo que sobra, sino lo mejor de mí. Así como los sacrificios en el antiguo pacto debían ser puros, ayúdame a ofrecerte una vida consagrada y sincera. Amén. La enseñanza bíblica de la sal en los sacrificios no es solo un detalle histórico, es una instrucción viva para nuestro presente. Nos recuerda que la vida cristiana no se trata de cumplir con rituales vacíos, sino de ofrecer lo mejor de nosotros con un corazón puro y devoto. Así como la sal preserva y purifica, Dios quiere que en nuestras vidas, nuestras intenciones y nuestros actos de adoración estén igualmente preservados por la sinceridad y la dedicación. Cada acto que realizas puede ser un sacrificio, desde cocinar una comida para tu familia hasta dedicar un tiempo de oración personal. Y al sazonar esos sacrificios con pureza e integridad, como la sal en los sacrificios antiguos, te aseguras de que todo lo que ofreces a Dios sea hecho de corazón, con la dedicación y el amor que Él merece. 11. Usa la sal para solucionar tus problemas. Las discusiones pequeñas con tu esposo o esposa, los malentendidos con tus hijos o los desacuerdos con familiares cercanos comienzan a generar un ambiente tenso. A medida que el día avanza,
Notas cómo esos momentos de fricción y desarmonía afectan el ambiente del hogar. Todo parece un poco más difícil de manejar, el aire se siente pesado. ¿Cómo se restaura la paz en medio de estas pequeñas tormentas cotidianas? Jesús nos ofrece una enseñanza clave. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y vivid en paz los unos con los otros. Aquí, la sal no solo es un condimento que da sabor, sino que se convierte en un símbolo de algo más profundo, la paz y la armonía en nuestras relaciones. Jesús nos llama a tener sal dentro de nosotros, una sabiduría y una capacidad para preservar la paz, para que nuestras relaciones no pierdan su sabor ni su valor. En tiempos de Jesús, compartir sal entre las personas era un acto simbólico de paz y amistad. En una cultura donde la sal era tan valiosa, intercambiarla significaba establecer un vínculo de confianza y reconciliación. Era una manera de sellar una relación en la que reinaba la paz. Hoy este símbolo puede recordarnos que debemos hacer todo lo posible para mantener la paz en nuestras relaciones, ya sea en casa, con amigos o incluso con aquellos con los que tenemos diferencias. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? El conflicto es inevitable, ya sea en la familia, con nuestros hijos que están creciendo y tomando decisiones propias, o con un esposo o esposa que en ocasiones no parece comprender nuestro punto de vista. A veces sentimos que la paz es imposible de recuperar, pero Jesús nos llama a tener sal en nosotros mismos, es decir, a ser agentes de paz, a ser esa chispa de armonía en medio del caos. La sal, en este contexto, no solo nos invita a restaurar la paz, sino también a preservar esa paz de manera continua. Si la sal pierde su sabor, deja de cumplir su propósito. Del mismo modo, si nos dejamos llevar por el orgullo, el enojo o el resentimiento, perdemos nuestra capacidad de ser pacificadores en nuestras relaciones. Debemos preguntarnos, ¿he perdido mi sabor? ¿Estoy contribuyendo a la paz en mi hogar? ¿O estoy dejando que la tensión y el malentendido me arrastren? La sal nos recuerda que la paz no es algo que simplemente sucede, es algo que debemos trabajar cada día. Requiere esfuerzo, paciencia y a veces sacrificio. En lugar de reaccionar impulsivamente ante un comentario hiriente o una situación tensa, podemos detenernos, reflexionar y actuar con sabiduría. Podemos ser esa sal que restaura el sabor de la paz en nuestro hogar, que disuelve la amargura y trae reconciliación. ¿Cómo puedes utilizar este conocimiento bíblico para resolver los conflictos diarios? Puedes comenzar con una oración sencilla pero poderosa, usando la sal como un símbolo visual de paz y unidad. Durante un momento de calma, sostén un poco de sal en tus manos y mientras oras, imagina que Dios está restaurando la paz en tu hogar y en tus relaciones. Puedes orar así. Señor, ayúdame a ser la sal en mi hogar, a restaurar la paz en mis relaciones, que no pierda mi sabor, que no me rinda al conflicto o al resentimiento. Dame sabiduría para actuar con amor y paciencia y que cada uno de mis actos traiga reconciliación y armonía a quienes me rodean. Amén. Este acto simbólico de sostener la sal mientras oras puede ayudarte a centrarte en la importancia de ser un agente de paz. Te recordará que, aunque a veces la situación parezca insalvable, Dios te ha dado la capacidad de preservar esa paz, de ser quien restaura las relaciones rotas, quien trae la unidad en medio de la división. Al aplicar este principio de sal como paz a tu vida cotidiana,
Cada pequeño acto de bondad y paciencia que practicas en tu hogar es como sazonar las relaciones con la paz de Dios. A veces la paz no llega a través de grandes gestos, sino de pequeños momentos en los que eliges la reconciliación sobre el orgullo, el perdón sobre el rencor. Si te sorprendió el poder espiritual de la sal en la Biblia, no te puedes perder el siguiente video que aparecerá en pantalla sobre el ajo como arma espiritual. Al igual que la sal, el ajo tiene un poder espiritual oculto. No te puedes perder el fascinante video sobre el ajo. Descubre cómo este común bulbo esconde significados y usos espirituales impactantes. Haz clic en el siguiente video y profundiza en las sorprendentes revelaciones bíblicas del ajo. Nos vemos en el siguiente video.